Dice Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Nos comenta el caso, o nos narra aquí Lucas, un hecho histórico, pero también de honda enseñanza espiritual. Una persona que era sordomuda a causa de un demonio. O sea que las enfermedades a veces son producidas por un problema orgánico, por un problema físico, pero también pueden ser producidas por los demonios. En este caso, este hombre era mudo, posiblemente sordo, a causa de un demonio. El demonio había producido esa situación, ese estado en él. Entonces, Jesús lo libera, lo que conocemos habitualmente como le hace un exorcismo. Es decir, echa fuera el demonio. Cuando echa fuera el demonio, la gente se maravilló. Y algunos decían que lo echaba fuera por el poder del diablo. Y no solo del diablo, sino por el poder del príncipe de los demonios, o sea, por Belcebú, por el mismo Satanás. O sea que lo acusaban a Jesús como si fuera Satanás. Y decían que echaba fuera a los demonios por los demonios. Y esta manifestación o esta expresión de los principales sacerdotes, de los principales religiosos de la época, nos debe llamar a reflexión. Por un lugar, el ser humano, el hombre, en aquellos tiempos y en este tiempo, en la actualidad, siempre trata de relativizar la verdad. Es todo relativo. Ahora hay doctrinas filosóficas, teorías políticas, pronunciamientos religiosos, que de un lado dicen una cosa y del otro lado dicen otra cosa. Se ha humanizado la opinión. Hasta se quiere humanizar la presencia divina y el milagro precioso de Jesús. Como si todo fuera relativo, como si no existiera la verdad absoluta. Y eso hace que el ser humano rivalice entre sí para ver quién tiene la verdad. ¿Por qué? Porque se instala que nadie tiene la verdad absoluta. Se instala esa idea. Porque en cierta manera lo que es verdad para uno, para otros no lo es. Y eso en definitiva es lo que estaban tratando de hacer los religiosos con Jesús. Es decir, para vos será verdad. Para vos, Señor, será una obra de Dios. Para nosotros es obra del diablo. Me hace acordar los dirigentes políticos, que a la mañana dicen una cosa, a la tarde dicen otra. Al día siguiente desmienten lo que dijeron el día anterior.
todo alrededor de todas las cosas se crea, se genera un relato, una mentira. Y la gente compra la mentira. Aquí, estos religiosos también estaban generando o pretendían generar una mentira como verdad. Es por Belcebú que echa fuera a los demonios. Y lo afirmaban con fanatismo, en donde predominaba el relativismo. Todos tienen la verdad, ninguno tiene la verdad. Yo tengo la verdad, el otro no. ¿En dónde? Entonces, todo es relativo. ¿En dónde está la verdad? Eran los mismos dirigentes judíos que después acusaron a Jesús para que muriese en una cruz. Por eso, yo no le creo mucho. Mejor dicho, para ser un poquito suave, no les creo nada a los dirigentes políticos, a los líderes religiosos, cuando emiten opiniones personales, filosóficas o ideológicas, porque todo es discutible, todo es opinable. Lo que no tiene discusión es el poder de Dios, la verdad de Cristo, la palabra revelada por Dios. Allí sí, no hay opinión contraria que valga. Allí sí hay verdad absoluta. Por eso es que está tan relegada la palabra de Dios entre los dirigentes políticos o religiosos. Opinan desde un punto de vista humano, porque la palabra de Dios les contradice muchas veces y saben que allí está esa verdad absoluta. Entonces, en este caso, el demonio había enmudecido a su víctima y ante la orden de Jesús se tuvo que ir. Había un milagro, un hecho, un acto, una acción que había sido contundente y a pesar de la evidencia, ellos decían, no, echa fuera demonios por Belcebú. El hombre de estos tiempos es igual. Ve las cosas, observa. Más aún en estos tiempos en donde tenemos la televisión, en donde tenemos las redes de distintos medios para ver con nuestros propios ojos las cosas que suceden. Pero viene otro y te dice, no, es por esta otra cosa, o es por esta otra situación, o es culpa de esto, o es culpa del otro. Dejamos de creer lo que vemos por creer en aquel relato que vienen y nos dicen y nos comentan. Relatos de los políticos, relatos de los religiosos, de pseudo cristianos que tratan de tergiversar siempre la palabra de Dios. Y hay un hecho contundente. Así como contundente era este milagro para los religiosos que estaban en esa época alrededor de Jesús, también es contundente la palabra de Dios, la verdad de Dios, que en muchas ocasiones es contraria, o casi siempre, por no decir siempre, contraria a la opinión humana. Aquí querían desprestigiarlo a Jesús. Querían hacer sucumbir ese poder que Jesús tenía.
El diablo utiliza mucho las palabras para desprestigiar, para deshonrar, para mentir, para engañar, para que todo aquello que se ve y es contundente, nosotros no lo creamos. No nos demos cuenta y le creamos a ellos. Entonces, siempre hay que ser pensante y analista de las cosas que uno dice y de las cosas que uno escucha. Y no tragarse cualquier verso. Hay que tener argumentos sólidos y firmes para realmente uno poder aceptar un hecho. Aquí, con mucho desprecio, con mucha perversión, como es la perversión y el desprecio que tienen muchos dirigentes en estos tiempos de todo tipo, no solo en materia política, sino también religiosa, filosófica y demás, que tratan de revertir lo cierto y lo verdadero. Y eso es una perversión. Y es una blasfemia en este caso. En este caso estaban blasfemándolo a Jesús, tratando como malo a aquel que era bueno, a aquel que era pura bondad. Trataban de diablo a Dios. Por eso no siempre hay que creer en las opiniones humanas. A Jesús lo trataban de diablo. Trataban de perverso a aquel que es perfectamente santo. Y hacían ver o hacían creer o hacían pensar que había mentira en aquel que es pura verdad, diciendo que era siervo de Satanás. Era una forma de rechazar la persona de Jesucristo, el Verbo encarnado, y Dios nos reveló esa gloria y ese regalo a la humanidad de que Jesucristo se encarne para venir a redimirnos. Se estaba negando todo eso, generando esa duda. Estaban negando todo y blasfemando contra Dios, contra el Espíritu Santo, porque estaban yendo contra Dios. Y la blasfema contra el Espíritu Santo es imperdonable, es irredimible. Dice Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que el pecado es una acción, es una palabra, es un hecho que cuando hay arrepentimiento hay perdón. La blasfema es cuando se va contra Dios, conscientemente se lo desafía, se afecta la dignidad y el honor divino y se intenta sacar del medio la credibilidad a Dios. Eso es una blasfemia. Y el que llega al estado de blasfemar contra Dios en forma consciente es porque ya está perdido. Es porque ya no tiene alternativas, no tiene solución. Entonces por eso dice que es un pecado que no es perdonado porque ya no hay posibilidades de que se arrepienta una persona que conscientemente va contra Dios. Yo me pregunto, muchos religiosos de estos tiempos, poderosos líderes religiosos que van contra Dios y contra la palabra de Dios, aún a sabienda,
¿qué destino tendrán, no? A la luz de la palabra es blasfemia y la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. En el Antiguo Testamento la blasfemia era condenada a muerte o implicaba una condenación a muerte. Era lapidado. O sea, había una condenación a la lapidación, moría apedrada. Dice Levíticos 24:16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. O sea que el pecado y toda blasfemia, si hay arrepentimiento, es perdonada, excepto que sea una blasfemia contra el Espíritu Santo. Contra esa presencia divina que viene a revelar lo que Dios hizo y lo que Jesús hizo para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es el mismo acto de rebelión que tuvo Satanás contra Dios. Y eso no puede ser perdonado porque demuestra un rechazo absoluto en contra de la divinidad. Y alguien que blasfema contra Dios en forma consciente es porque ya está perdido. Entonces, en este caso, estos religiosos que trataban de torcer la verdad, a pesar de ese hecho contundente, estaban yendo contra Dios mismo. Y dice que ese pecado de blasfemia no le será perdonado, ni en este siglo. Cuando habla de este siglo se refiere a toda la humanidad, ni en el venidero, o sea, toda la eternidad. A pesar de que siglos habían estado esperando, yo digo, qué paradoja esta, ¿no? Siglos habían estado esperando los judíos la venida del Mesías, y cuando viene el Mesías, no lo aceptan, no lo reconocen, lo rechazan. Qué ciego que es el ser humano. Qué equivocados estamos muchas veces en nuestros razonamientos, en nuestros pensamientos, que tratamos de hacerlos prevalecer, cuando en realidad lo que es relativo son nuestros pensamientos y nuestros razonamientos. Pero hay cuestiones, hay verdades absolutas que no se pueden soslayar, que no se pueden dejar de ver y que no se pueden dejar de aceptar. A mí me hacen reír, por no decir que es dramático, que dirigentes políticos vos le mostrás esto y te digan, esto es un cuaderno, ¿eh? No, esto es un control remoto para usar la filmina. No, es un cuaderno. Es un cuaderno. Y esa gente que después diga, puede ser un cuaderno, ¿eh? Te tuercen la verdad. Te tuercen la realidad. Y lo hacían otros, dice Lucas 11:16, para tentarle, siguiendo con el relato de Lucas, para tentarle le pedían señal del cielo. Otros, para tentarle le pedían señal del cielo. No bastaba con ese hecho contundente. No bastaba con esa demostración. Queremos más señales. Algunos sabían
quedado asombrados, pero otros habían quedado con dudas y confundidos. A pesar de lo que Dios había hecho, les costaba aceptarlo a Cristo. Le costaba aceptar al Redentor. A veces nos sucede que se ven milagros, se ve el mover de Dios, cómo Dios toca tu vida, cómo Dios cambia corazones, cómo Dios nos utiliza como instrumentos para realizar distintas acciones. Y sin embargo, la gente se niega a aceptar y a rechazar al Señor. Es la misma actitud, la misma posición que esos religiosos de la época. Y el versículo 17 del capítulo 11 de Lucas nos dice: mas él, se refiere a Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera a los demonios. Todo reino dividido cae. Por eso el diablo a todos los argentinos trata de dividirnos. Porque su intención es destruir la Argentina. Porque la división genera violencia y genera caída. Pero hay una iglesia de Cristo que ora por la Argentina. Hay una iglesia de Cristo que clama para que Satanás no cumpla sus propósitos, porque ningún reino sobrevive a una guerra civil. Ningún reino sobrevive. Porque el diablo no presta su poder para vencerse en él mismo, sino para vencer a los que se oponen a él. ¿Y de qué manera se puede vencer el obrar de Satanás? Hay una forma, una única forma: que otro hombre más fuerte lo domine. Y ese hombre proviene del reino de Dios. Ese hombre es Jesucristo, que vino a deshacer todas las obras del diablo. Ese hombre es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de la serpiente. Ese hombre es el Jesucristo vivo, el Cristo resucitado, que camina delante nuestro, abriendo paso, abriendo camino, para que nosotros avancemos, superando los obstáculos, para que la gloria de Dios sea enaltecida y exaltada. Por eso, cuando está Jesucristo en tu vida, hermano, hermana, no hay que tener miedo a nada. Porque Jesucristo es el hombre fuerte que aleja todos los ataques satánicos y lo destruye. Contra él nada puede el enemigo. Siempre, siempre tenemos en Cristo el camino de la salvación. Entonces, la vieja táctica de la duda, la vieja táctica de la calumnia, es la que estaba utilizando el diablo en estos religiosos. Una estrategia que siempre le ha dado resultado.
Porque el ser humano en su ingenuidad, o a veces en su orgullo, u otras veces en sus intereses o en su ideología, cae fácilmente y sucumbe más a la mentira que a la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la mente humana siempre tiende a pensar lo peor. Siempre. Cuando te ponen la duda, la mente humana trata siempre de pensar lo peor, de oír lo malo y no lo bueno. Si un hermano le dice a otro, mira, quiero contarte lo que analicé de la Biblia. En otro momento, ahora no tengo tiempo, estoy apurado. Pero va y le dice, quiero contarte una cosa de la que me enteré. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Siempre el ser humano está más dispuesto a lo malo que a lo bueno. Por eso la mentira muchas veces triunfa en algunas personas. Y muchas veces hay gente que la utiliza, dirigentes que la utilizan para engañar, porque siempre está la predisposición humana a recibir más lo malo que lo bueno, más la mentira que la verdad. Y de esa manera se siembran divisiones que finalmente destruyen. Destruye la iglesia, destruye naciones. Ese es el mover del diablo. Lo peor del caso, que los que eran utilizados por el diablo para acusarlo a Jesús de que liberaba a ese sordomudo o a ese mudo, lo liberaba de ese demonio, eran los mismos supuestos siervos de Dios. Once 20 de Lucas nos dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y gloria a Dios, porque el reino de Dios ha llegado a nosotros, porque Dios echa fuera los demonios con el dedo de Dios. Los demonios que obstruyen tu vida, los demonios que se mueven en el mundo, los demonios que tratan de sembrar violencia, los demonios que tratan de sembrar miseria, pobreza, los demonios que quieren generar sufrimiento, los demonios que quieren ir en contra de tu fe, los demonios que te ponen fiaca para trabajar para Dios, o timidez, o vergüenza. Es la obra diabólica, sembrar dudas, mentir, engañar. Pero la obra divina es echar fuera ese demonio con el dedo de Dios. Y esos demonios son echados fuera con el dedo de Dios. Nuestro Dios, nuestro Señor, ese Rey, ese Salvador que dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna, pero también para que nosotros pongamos la mano en el arado y les sirvamos con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades, pero tratando de hacer lo mejor para el Rey de Reyes y Señor de Señores,
que tanta paciencia nos tiene, que tanto nos soporta, pero que siempre está, siempre está. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. O sea, define el diablo que estaba en el sordomudo como un hombre fuerte, que estaba cuidando ese cuerpo porque le pertenecía. Estaba tranquilo, estaba cómodo allí ese demonio. Esa era su casa, ese cuerpo. Era su casa, hasta que no venga alguien más fuerte y va a seguir aferrado a ese su palacio, dice, porque lo utiliza como él quiere. Pero, dice el versículo 22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Pero cuando viene Dios a tu vida, cuando viene Dios a la vida de los hombres, cuando viene Dios a la vida de una nación, le quita todo el botín al demonio, los vence, reparte lo que les quitó, porque Él es victoria, porque es más fuerte, porque es poder, y ese es nuestro Señor. Él es el que está con nosotros, y con Él y en Él podemos contar siempre. Estamos del lado del hombre más fuerte, Jesucristo, Señor, Salvador y Redentor. Y resulta que estos religiosos, estos dirigentes, indudablemente y quizás inconscientemente, estaban sirviendo al diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero el dedo de Dios destruye los deseos del diablo. Ya en el Antiguo Testamento, Dios nos habla del dedo de Dios. En Éxodo 8:19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. O sea, los hechiceros que estaban y paganos que estaban alrededor del Faraón, se dieron cuenta que era el mover de Dios cuando Dios lo estaba utilizando a Moisés para realizar milagros. Dedo de Dios es este, decían. Y los religiosos de la época de Jesús no se daban cuenta que era el dedo de Dios. Qué increíble, ¿eh? Qué ceguera que tiene el fanatismo, o que produce el fanatismo. Estaban viendo al Mesías. Estaban viendo el milagro. Habían leído las Escrituras, la promesa de la venida del Mesías. Estaban ante Él y no lo creían, no lo aceptaban. Y allí, cuando estaba Moisés con el faraón, los mismos hechiceros decían, ¡ojo! Que este es el dedo de Dios. Y eran paganos, eran brujos, eran hechiceros. Y se daban cuenta
¿Cuántos religiosos tenemos en estas épocas? ¿Cuántos dirigentes, filósofos, políticos, poderosos religiosos que no saben distinguir lo que es de Dios y lo que es del diablo y se ponen del lado del diablo? O sea que para Jesús, Satanás era el hombre fuerte, pero él era más fuerte. Le ataca y le vence. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, hermanos, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino para deshacer las obras del diablo. El diablo no sale cuando una persona no quiere que salga. Si no, tiene que irse. El diablo se mueve y siembra enfermedades y siembra dificultades y siembra problemas y siembra divisiones cuando se le da lugar. Por eso nosotros tenemos que estar aferrados a aquel hombre que es más fuerte, que vino a vencer su fuerza, su fortaleza. Ese Señor, ese hombre es Dios. Fue hombre, fue Dios, murió, resucitó. Es Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a deshacer las obras del diablo. A eso vino. ¿Por qué nos dejamos atrapar? O hay gente que se deja atrapar por Satanás tan fácilmente. Y dice, yo no puedo. Y sí, vos no podés. Pero el que es más fuerte, sí puede. Confía en Él. Sostenete de sus manos. Apóyate en su presencia. Y miren lo que dice el versículo 23, capítulo 11 de Lucas. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cómo? Lo voy a leer de nuevo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No, es que yo quiero estar tranquilo. Yo no me quiero comprometer con la obra. Yo quiero estar al margen. Que recojan los otros. Yo no quiero recoger. Yo voy a apoyar anímicamente. Pero que no me pidan más. Pero el Señor dice que el que no recoge, desparrama. O sea que hay dos categorías, o están con Cristo, o están sin Cristo, o contra Cristo, o con o contra Cristo. No existe la neutralidad en la obra de Dios. El que no es con Dios es contra Dios. No, pero yo estoy... No, entonces estás contra. O sea que toda la humanidad vive en esos dos grupos. Está bien, aquí nosotros nos dividimos. Hay un grupo que pertenece al partido A, otro grupo al partido B, otro grupo al partido C. Hay otro grupo que pertenece a la religión A, otro grupo que pertenece a la religión B, otro grupo que pertenece a la religión C. Pero esas son las divisiones que hacemos nosotros.
Dios hizo una sola división. O se está con Cristo o se está contra Cristo. No hay tibieza que valga, no hay término medio. No existe la ancha avenida del medio. O estás con el diablo o estás contra, o estás con Jesús o estás contra Jesús. Es decir, con el diablo. Miren qué simple que lo hizo el Señor. La división que hizo muy simple. Con o contra Jesús. Con o contra Dios. Pero cuánta carga tiene. Cuánta carga de responsabilidad tiene esa división. No puedo estar allí a la expectativa y esperando. O estás con o estás contra. No, que yo no quiero estar con. Bueno, entonces estás contra. Claro que cada uno tiene consecuencias distintas. No es lo mismo para la vida actual y para la eternidad estar con Dios a estar contra Dios. Entonces, en el mundo, entre los políticos, entre los líderes religiosos, entre los pastores, entre los cristianos, entre los gobernantes del mundo, y en especial de Latinoamérica, todos deberían preguntarse, ¿estoy con Jesús o contra Jesús? Lo que sí nosotros como cristianos, como hombres salvados y redimidos por Jesús, no tenemos el derecho de ser tibios. Ya estamos en ese camino. Ya hemos sido comprados, ya hemos sido redimidos. No nos queda otra alternativa que abrazar la cruz, seguir las enseñanzas de Jesús, proclamar la verdad de Cristo y que el mundo decida si está con Dios o contra Dios. Mientras tanto, nosotros proclamemos su verdad, que no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. Amén.